La gastroenteritis aguda es una enfermedad de gran importancia en la infancia, tanto por su gran frecuencia como por su elevada mortalidad que provoca en el mundo. Pero, ¿cuáles son las causas y síntomas de esta enfermedad? Hoy, en el estudio de A Su Salud nos acompaña del Centro Hospitalario Unión el doctor César Dávila Gutiérrez, médico pediatra, quien nos explica qué medidas de salud debemos de tener los padres para prevenir esta enfermedad en nuestros hijos. Entérese más. La cordotomía percutánea se ha empleado desde 1912 para tratar el dolor crónico intenso y rebelde al tratamiento médico. Hoy, en A Su Salud, el abordaje de esta técnica en un paciente con dolor crónico con el doctor Rubén Bravo Aguilar, neurocirujano, desde los quirófanos del Hospital Santa María Chapalita en Guadalajara. Conozca más. Hoy, en A Su Salud, conoceremos de un estudio utilizado dentro de la rehabilitación, la electromiografía, estudio que evalúa las enfermedades que afectan la función del sistema nervioso periférico y sistema muscular. ¿Quién realiza estos estudios? Un médico especialista en medicina de rehabilitación que tiene un entrenamiento en el área del electrodiagnóstico. Hoy, en el estudio de los especialistas nos acompaña el doctor Ismael Mariscal, director de la unidad de rehabilitación aquí en Colima. Nos explica de las razones clínicas para utilizar este método de diagnóstico y en qué lesiones debe aplicarse. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Colima, Colima. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud. Les saluda Joel Flores. Estamos en vivo transmitiendo este programa desde el canal 10, la señal de la ciudad aquí en Colima, Colima. Muchísimas gracias, amigos de la costa. En Manzanillo por el 50, en Manzanillo es el 32, ¿verdad? En Manzanillo por el 32, discúlpeme, y en Tecomán el 51, en Tecomán y Armería. Bueno, ya veíamos en este avance de los temas que vamos a tratar el día de hoy en este programa, amigos de A Su Salud. Le invito para que participe con nosotros. Enseguida en un cintillo estará apareciendo por ahí el teléfono, pues para que usted enriquezca este espacio con sus preguntas, con sus inquietudes. Estarán con nosotros, ya escuchamos al especialista, al doctor César Dávila Gutiérrez, médico pediatra del Centro Hospitalario Unión. Y bueno, estaremos platicando en torno a todo esto, las enfermedades diarreicas, las gastroenteritis, que es muy común, señores. Es importante estar involucrados en la salud, es parte de lo que debemos todos, seguramente todos, de empezar a emplear, ¿no? La medicina preventiva, el tener noción de lo que debemos hacer, cuando menos las bases para inculcar a nuestros hijos, para combatir el serio problema de la obesidad, en fin, tantas complicaciones de salud. Pero haciendo medicina preventiva, amigo televidente, créame que se puede vivir muy tranquilo y muchísimo más seguro y más económico, porque así es la medicina preventiva. Quédese con nosotros. Bienvenidos, amigos que nos sintonizan por internet en www.asusalud.tv. Aquí usted por internet puede ver los programas de A Su Salud Guadalajara, que se transmiten a nivel nacional. Puede usted ver los programas de A Su Salud Colima, que se transmiten desde luego para todo el estado, pero por el internet usted los podrá ver donde guste. Otras vías de comunicación, usted nos puede buscar por Facebook en A Su Salud, o como el programa de los especialistas, y también nos puede usted seguir en Twitter, es Twitter @ A Su Salud TV, sin punto, A Su Salud TV. Bien, pues voy a invitarles para que escuchemos al doctor César Dávila, médico pediatra, le decía usted, del Centro Hospitalario Unión, y vamos a platicar con él. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Buenos días. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, o buenas tardes para el público que nos ve en las retransmisiones de A Su Salud Colima. No, gracias por invitarme. Gracias, doctor. Sí. Las gastroenteritis, pues descríbanos, por favor. Bueno, es un padecimiento muy común, ¿verdad? Es sinónimo de diarrea, comprende el síndrome diarreico. Es un proceso infeccioso, fácilmente prevenible, como estaba diciendo. A pesar de ser una cosa muy común, muy sencilla, todavía sigue siendo una de las 5 primeras causas de muerte en muchas entidades. Cualquier niño puede tener de 1.7 a 4 cuadros de diarrea o gastroenteritis al año, y es una de las primeras causas de deshidratación, que esta es la principal complicación, y todavía sigue siendo una de las primeras causas de internamiento. Sí.
¿quiénes son de las, los más vulnerables? Bueno, las personas más susceptibles son mientras son más chicos, ¿verdad? Y esto, la mayoría que se complica son menores de 1 año. ¿Por qué? Porque el niño con nace no tiene anticuerpos. Esto se los proporciona la madre a través del seno materno. Asimismo, un niño que no recibe seno materno tiene 25 veces más riesgo de presentar gastroenteritis como otras infecciones. Otros factores de riesgo son pacientes inmunodeprimidos, o sea que están bajas sus defensas, ¿verdad? Pacientes con SIDA, pacientes que están con bajo peso, pacientes que tienen enfermedades crónicas, pero asimismo también el recién nacido es un paciente inmunodeprimido. Estos anticuerpos del bebé van aumentando con la edad, pero mientras más pronto se quita el pecho, más riesgo de infecciones. Otros factores de riesgo pues son las guarderías, los niños que los dejan en el piso, pacientes que viven en un medio no adecuado. Asimismo, en nuestro país pues se ha visto una disminución de estos cuadros, pues con mejoría de la urbanización, en cuanto la gente tiene mejores servicios en sus casas, y así que acude también a lugares más limpios para comer, ¿verdad? Sí, doctor. ¿El mecanismo de transmisión cómo se da? Sí, estas enfermedades se transmiten, sean infecciones virales o bacterianas o parasitarias, que son las menos, se transmiten simplemente de mano-boca, por la contaminación de las manos por heces, los alimentos, ya que los alimentos sirven como medio de cultivo al fermentarse. Entonces, si alguien toca los alimentos después de ir al baño, pues estos crecen en ellos. Existen los fomites. ¿Qué son fomites? Los objetos que pueden ir contaminados de gérmenes. Los virus pueden vivir mucho tiempo en las superficies, las bacterias no tanto. Los protozoarios, como es la Giardia lamblia y la entamoeba histolítica, son más susceptibles de morirse rápidamente. Las aguas contaminadas también, y esto las que son más fácil que se contaminen son las aguas frescas, sobre todo están a la intemperie, ya que los azúcares sirven de medio de cultivo. O sea, cualquier medio que entre algo en la boca contaminado, sea por virus, bacterias o protozoarios. Entonces, muchas veces la gente está en la alberca y ahí come pensando que el agua de la alberca ya mágicamente destruye todo, ¿verdad? Sí. Mientras que la gente come más en la calle, tiene menos aseo, pues va a tener más riesgo de contagio. Actualmente con los líquidos desinfectantes mucha gente se confía, ¿verdad? Cree que con eso ya se quitaron todos los gérmenes. Si no, incluso los virus son muy difíciles de matar. Los gérmenes, mientras más haya la proporción en una solución, en un alimento, van a tener más facilidad de infectar. Por ejemplo, aunque nos lavemos las manos, quedan 400, 600 colonias de bacterias. Entonces, así, cuando mete la mamá la cuchara con su mano en el bote de la leche, crecen los gérmenes en ese bote de la leche, o así en la preparación de los alimentos. Imagínense en un puesto de tacos o de perros calientes que llega todo mundo, toca la cuchara. Así es. Y crecen los gérmenes en las salsas, en estas superficies. Entonces, si hay cierto número de gérmenes, puede que no nos infectemos, pero si son ya un cierto límite, nos vamos a infectar. Oye, doctor, pues digo, esto aplica en todas las edades. Obviamente la vulnerabilidad es para todos, ¿no? Aunque en niños es mucho más, hay más incidencia, ¿verdad? La temporada de calor, por supuesto, todo esto viene a favorecer todo este tipo de complicaciones. Pero ¿por qué se complica más la enfermedad? ¿Por la automedicación, la falta de atención oportuna, por falta de qué? Bueno, esto en las edades, lo que pasa es que el niño tiene más susceptibilidad por la baja de defensas y además, mientras más chico, ¿verdad? Menor de 1 año. Pero también porque tiene un recambio mayor de agua. Entonces, mientras que nosotros recambiamos, o sea, hay un equilibrio, el agua que sale con la orina, con el sudor, con las heces, etcétera, tiene que entrar una cantidad de agua. Entonces, más chico, tiene un recambio muchísimo mayor, tiene más superficie corporal, entonces el niño se puede deshidratar más fácil. Más susceptibles los niños porque por su mismo aprendizaje, el niño tiene que tocar los objetos, es más fácil que ande en el piso mientras que no camina, también pues se la pasa jugando, que es un medio de aprendizaje, y entonces se puede llevar las manos a la boca. Esto es un reflejo normal hasta el 1 año y medio, entonces se puede estar contaminando. Pero la gente toca mucho a los niños sin lavarse las manos, esto es pésimo porque los infecta. Y otro factor son las uñas largas. En cuanto a la época del año, pues tenemos gérmenes para todo el año, ¿verdad? En época de calor es muy frecuente las infecciones bacterianas, son las que complican. También hay amibiasis ahorita severa, pero por ejemplo en invierno crece una bacteria que es el Campylobacter fácilmente. Y por ejemplo de los virus, el más severo
severo es el rotavirus. Este característicamente es de invierno, incluso para nosotros como pediatras, pues la época de invierno por enero ahí era como un aguinaldo de atender pacientes con rotavirus, cosa que se ha visto disminuyendo. Ya tengo 2 años que no atiendo tantos pacientes por rotavirus. Sí, ¿A qué cree usted que se debe que ha disminuido? Gran parte a la vacuna de rotavirus. Habían hecho 2 vacunas anteriores, no eran muy buenas. Esta creo que está funcionando, se está difundiendo su vacunación. Y por otro lado, creo que la gente está aprendiendo a tener cuidado, ciertas gentes. Pero todavía existe la gente que cree que cuando está en la suciedad o no tiene higiene, toma anticuerpos. No, lo que toma son gérmenes. Claro que hay gérmenes que nos ayudan a no tener otras infecciones. Por ejemplo, el niño que anda en el piso y con mala higiene, que crece mucho Escherichia coli, una bacteria en su cuerpo, y entonces esto evita que crezcan otras bacterias, ¿verdad? Así es, doctor. Oiga, aquí el asunto, bueno, todavía hay muchísimo de fondo en este tipo de complicaciones de salud en la sociedad. Pues uno, por falta de la atención oportuna, la automedicación, que viene esto a complicar a veces el cuadro y llega tarde el paciente, ¿no, doctor? Aquí es donde se viene esta complicación, vamos. ¿Cuál sería el mensaje al público? Porque pues la higiene es por lo que estoy escuchando, la principal importancia, ¿no?, de esto, la higiene, los cuidados. Sí, al ser una enfermedad muy sencilla, muy común, pues es importante estarla viendo porque es una enfermedad puramente prevenible, o sea, es de las más prevenibles, y además las pacientes que se complican, pues hay gérmenes que aunque el paciente esté en buenas condiciones, si es muy severo el germen o es mucho el inóculo, el contagio, pues el paciente se pone muy mal. Me acuerdo una vez llegué a un hospital del Seguro en Tecomán, ahí trabajaba, y un compañero pediatra me dijo que le había pasado no sé cuánta cantidad de líquidos a un paciente, muchas veces lo que necesitaría un paciente normal. Yo fui a ver al paciente y dije, va a estar hinchado de tantos líquidos. No, en la noche le tuve que pasar todavía más cantidad de líquidos. Esto es con el cólera, una epidemia que hubo de cólera aquí en Colima. Entonces, a veces les pasa unos líquidos en esos padecimientos o en el rotavirus. O sea, me ha tocado pacientes que cuando están muy deshidratados pasamos una carga, que es un volumen rápido, y a veces tengo que pasarle 2 o 3 cargas porque el paciente está muy deshidratado. Entonces, ¿por qué se complican? Bueno, sí es la falta de atención. Sobre todo aquí la gente en nuestro país empieza a hacer cosas que no debe, como dar gotitas para los cólicos, dar antidiarreicos, ciertas soluciones comunes, por ejemplo el agua de arroz, aunque algunos médicos a veces digan, denle su agüita de arroz, pues tiene mucha osmolaridad, o sea, está muy concentrado, tiene muchos carbohidratos, muchos almidones que entonces fermentan. El paciente a veces rechaza la vía oral, lo vomita tanto que no puede ingerirlo. Entonces, aunque el paciente trate de hidratarse, no puede. Eso pasa con ciertas infecciones. Tenemos la ventaja del Estado que pues, estamos muy cerca de un hospital en todo el Estado. Entonces esto evita pues complicaciones serias, pero en partes aisladas pues había que llegue la gente. El exceso del uso de antibióticos. En las infecciones virales les dan antibióticos y pues se complican porque la misma flora está formada por bacterias en gran parte. Entonces si hay una infección viral y las otras bacterias están inhibiendo su crecimiento, están compitiendo por el alimento, por así decirlo, de ellas, entonces atacamos las bacterias buenas con los antibióticos, pues se desarrolla más la infección. Además, ciertos antibióticos por sí mismos pueden causar diarrea. Sí se usan antibióticos en las infecciones bacterianas, pero deben de usarse específicamente para ellas y el adecuado. También se complican los pacientes por un tratamiento no adecuado, también depende de su estado general, ¿verdad? Un paciente con SIDA, un recién nacido, pues puede tener un desarrollo que no es el esperado. Pero actualmente ya tenemos menos pacientes que se complican. Sí, alrededor de 20 años hemos visto una disminución de pacientes hospitalizados por complicaciones de diarrea, que nos da gusto por un lado, ¿verdad? Claro, doctor. Y la medicina que se aplica, bueno, pues además de ser preventiva, aquí se puede aplicar la medicina preventiva y como método paliativo o correctivo, ¿es tratamiento medicamentoso? No, bueno, voy a ahondar un poquito de la etiología. Hablamos que son virales, sobre todo rotavirus es el más severo, pero hay unos virus no son muy agresivos, adenovirus, picornavirus, tonsiovirus, en fin, hay muchos virus. Muchos de estos son autolimitados. Es la clásica diarrea que la gente dice, me cayó mal tal alimento. No, ese alimento estaba
muy probablemente contaminado por un germen. De las bacterianas, la más común es Escherichia coli, también Estafilococo afecta, Yersinia, ¿verdad? Cólera, el vibrio cólera, y parasitarias, diarrea lamblia y entamoebistolítica. Los parásitos, gusanos y demás difícilmente dan diarrea. Entonces, virales y bacterianas, la mayoría de las veces son autolimitadas. Por ejemplo, en las bacterias hay unas que son secretorias, tienen toxinas y provocan una diarrea secretoria. Las toxinas actúan rápidamente y hay otras son invasivas. Algunas de estas, si no hay invasión importante, se pueden autolimitar nada más con hidratación. ¿Qué tipo de hidratación? Pues lo recomendable es agua o sueros para diarrea. La gente actualmente por la publicidad usa sueros de los de hacer ejercicio. Tienen muchos azúcares, la osmolaridad no es adecuada. Entonces cualquier suero que sea para diarrea. Para niños. Yo le iba a preguntar, ¿cuál es el más recomendable o sugerible? Pero lo mejor es que el médico lo prescriba, ¿no? Porque va a haber variación. Bueno, no es tanto, no podríamos hablar de marcas. El de la OMS es muy buen suero, es el recomendado en todo el mundo, mas sin embargo se ha visto que tiene una carga de sodio alta y los niños no se la toman si no están bien deshidratados. Hay otros sueros que tienen menor cantidad de electrolitos, o sea, de sodio, y estos son más tolerados. Hay dos marcas en el comercio, otras 2, 3 secundarias que no se venden tanto. Más bien son casi lo mismo. Si ven ahí la concentración, son la misma cantidad y esto es aceptado por la OMS. Bien, doctor, vamos a ver algunas preguntas que si físicamente cómo puede detectarse a su hijo que está deshidratado, dice la señora López. Muchísimas gracias, señora López. Sí, bueno, no he hablado del cuadro clínico, pues el eje principal es diarrea, que viene de diarrea, fluir, pero puede decir la gente, ¿cuándo es diarrea? Mucha gente me dice, está haciendo nada más 2 veces, aguadito, pero nada más 2 veces al día, no tiene diarrea. Bueno, esto tenemos que ver cuántas evacuaciones es lo normal para el paciente. Por ejemplo, un bebé alimentado al seno materno tiene que obra casi cada vez que come. Entonces, si son 8 veces, pues 8 no son diarrea. Entonces, vamos a tomar en cuenta el número de evacuaciones, que sea mayor al normal, que esté disminuida su consistencia, que tenga más líquido o que haya restos de alimento. Y ya cuando, por ejemplo, hay sangre, le cambiamos el nombre a disentería, ¿verdad? Y esto hay que ver si es fresca o no. Puede haber moco, esos son datos que puede observar la mamá, puede observar el paciente. Ya existiendo la diarrea, ¿qué datos debe de observar? Pues debemos ver que no haya complicaciones. La señora comentó la deshidratación. Esta es la complicación más frecuente y es la causa de internamiento. ¿Y físicamente cómo se le ve al paciente? Ahí hay grados de deshidratación. El primer dato de deshidratación lo hemos sentido todo el tiempo, que es la sed. Es el primer dato de que nos faltan líquidos. Es más, si tomamos 1 litro de agua y orinamos 1 litro, es que estamos hidratados. Tomamos ese litro y no lo orinamos, nos faltaba 1 litro. Entonces esto es continuamente. Ese es el más temprano. El cuerpo siempre va a estar buscando lo que necesita. El cuerpo está perfectamente hecho y siempre nos pide lo que necesitamos. Lo que pasa es que no le hacemos caso. Incluso la diarrea en parte es un mecanismo de defensa de sacar gérmenes, nada más que parte es provocado por las toxinas o la invasión del germen. Entonces el primer dato es la sed. Entonces ahí sigue, por ejemplo, que se resequen los labios, que se vean los ojos como si tuviera ojeras, o sea, hundidos. Puede haberles los tegumentos con poca elasticidad, incluso en el abdomen, en los bebitos se puede ver un signo de lienzo húmedo. Ya datos más severos, pues sería que baja la actividad del bebé, puede notarse la fiebre, incluso la fiebre es un dato de deshidratación, además de acción de toxinas, ya que nuestro cuerpo se enfría con el sudor. Entonces dicen, tiene mucha fiebre, pues le faltan muchos líquidos, porque ya habiendo líquidos suda el paciente. De ahí que observe, además de las evacuaciones, se puede ver el abdomen distendido, la presencia de gases, el decaimiento, ya nos habla a veces de deshidratación o datos neurológicos. Entonces no vamos a esperarnos a ver el niño ya decaído, como a veces llegan pacientes a atenderse, pues ya están con los ojos en blanco, sin moverse y demás, porque ya entonces no es fácil ponerle un suero. Ahora, ¿cuándo está indicado poner un suero? ¿Cuándo internarse? Si les decía que casi todas son autolimitadas. Bueno, tenemos indicaciones de internar un paciente cuando la cantidad de diarrea es que no la puede tolerar la ingesta. ¿Cuánto es diarrea? Bueno, si pesamos las heces serían 10 gramos por kilo de peso.
al día. Más sin embargo, ya severa serían 30. Pero ¿cómo lo puede ver una persona? Si por ejemplo es un paciente que evacúa 1 o 2 veces al día, pues ya son 10, 12, es un gasto que no va a tolerar el paciente, ¿verdad? Entonces, a veces se internan por el número de evacuaciones que no puede solventar, el compensarlas por la vía oral el paciente. Deshidratación moderada. ¿Cuándo es moderada? Ya se le ven los labios resecos, ya está decaído y todo eso, pues perdemos tiempo a veces en tenerlo en casa, hidratándolo. Sangre abundante, o que hay otras complicaciones. ¿Qué otras complicaciones puede haber de la gastroenteritis, además de la deshidratación? Podemos tener hasta una infección generalizada. Puede haber que se meta el intestino en parte de él. Esto se deduce en... O sea, el intestino se mete en... Sí, se llama intususcepción. Esto sucede en niños chiquitos y el dato principal es que empieza a evacuar sangre con moco, parece mermelada de grosella. La distensión constante del paciente, a veces la pared del intestino se infiltra por estos gérmenes. ¿Hay dolor? El dolor es que aún siendo poco no complicada, ¿verdad? El dolor puede existir en cualquier gastroenteritis, en cualquiera de las etapas. Pero por ejemplo, si el intestino empieza a ser infiltrado por estos gérmenes, por los gases que produce, que se llama enterocolitis, sangrado abundante, puede haber perforación, o sea, se llega a veces a complicaciones serias de un padecimiento que puede ser autolimitado. De ahí la importancia de atenderse tempranamente y no hacer cosas que no se deben. Lo más sencillo es hidratar al paciente, observarlo y cualquier dato pues consultar en un tiempo oportuno. Y al especialista, ¿no, doctor? Oye, doctor, le quisiera preguntar, bueno, ¿cuáles son los síntomas, los primeros síntomas cuando hay un problema de diarreico o de gastroenteritis? Bueno, depende el germen causal. Por ejemplo, hay gérmenes que provocan secreción de toxinas, producen toxinas. Entonces, el primero es el vómito, como en el caso de las virales, muchas veces empiezan con vómito, algunas empiezan con diarrea, algunas con dolor, y me ha tocado pacientes que tienen fiebre, no saben lo que tiene, ya estamos observándolos y después empieza la gastroenteritis, ¿verdad? Entonces, depende el germen, depende el paciente y su estado general, pero sí, cualquier dato estarlo observando, ¿verdad? Muy bien, doctor, pues hay que mencionar al público que debemos hacer medicina preventiva a los primeros síntomas. Usted tiene que acercarse, por supuesto, al médico especialista, evitar al máximo la automedicación, que por cierto vamos a presentar en una cápsula más adelantito. No sin antes mencionarles a todos ustedes, amigos de Su Salud, que ustedes encuentran al doctor César Dávila, gastroenterólogo, médico pediatra, disculpe usted, médico pediatra, bueno, en el Centro Hospitalario Unión. Ahí encontrarán ustedes al doctor César Dávila, y vamos a dar los teléfonos, aquí usted los ve en pantalla para nuestros amigos de la costa, 01312-311-3737, el dato, el teléfono para que ustedes puedan hacer de una cita con el doctor Dávila, médico pediatra. Bien, doctor, la automedicación, recientemente entró esta norma, ¿verdad?, que regula la venta de antibióticos, y quisiera su opinión. Bueno, me parece muy bien que no se vendan libremente antibióticos. La etiología principal de la gastroenteritis son virales, es la más frecuente. Entonces no se deben dar antibióticos. Por otro lado, si un antibiótico no se da la dosis adecuada, vamos a tener intoxicación, complicaciones, o que no se trate adecuadamente el germen. Yo voy de acuerdo en que no se vendan libremente antibióticos, pero sí hay otros medicamentos también antidiarreicos que pueden dar complicaciones, o medicamentos para los cólicos, que es una de las principales causas de intoxicaciones en bebés pequeños. Muy bien, pues ahí tienen ustedes pues la importancia de tener que cuidar todo este tipo de automedicarse, ¿no? Porque pues lo único que hacíamos era darle resistencia a todas estas bacterias y ya resultaba difícil. Pues el año pasado, que fue lo de la influenza, se vio mucho todo esto, la baja en defensas, el medicamento que no era efectivo. No todos los organismos ya lo resisten por la automedicación precisamente. Qué bueno que ahora se regula todo esto, pues para que usted tenga que acercarse y hacer desde luego la asesoría adecuada. Había medicamentos que no eran los indicados, doctor, y esto pues obviamente complicaba el diagnóstico para ustedes mismos. Así es. Vamos a presentar una cápsula de esta entrada en vigor de esta norma. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, le agradezco, muy amable, al contrario, que nos haya acompañado. Vamos a esta cápsula y regreso con usted a Su Salud. Inicia el miércoles 25 de agosto el control en la venta de antibióticos. La definición de antibiótico proviene del griego anti, contra, bios, vida.
y es una sustancia producida por un ser vivo o sintetizada artificialmente que frena o destruye el crecimiento de organismos infecciosos. Según cifras de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, en México el 50% de las personas se automedican y el 85% de los antibióticos que son adquiridos resultan incorrectos o no se toma el tratamiento como debe ser. Normalmente el antibiótico debe tomarse mínimo de 7 a 10 días, pero los pacientes solo lo toman de 2 a 3 días, lo que crea graves problemas como la resistencia bacteriana. Esta práctica se ha convertido en un problema de salud, ya que la población no toma en cuenta estos riesgos y en un corto o largo plazo esto puede traer severas complicaciones a la salud o incluso causar la muerte. Este miércoles 25 de agosto entrará en vigor la norma oficial mexicana con los lineamientos para la venta y dispensación de antibióticos emitida en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo del 2010, cuyo fin es controlar la venta de antibióticos para consumo humano mediante la presentación de recetas médicas con el objeto de contener la autoprescripción y la automedicación que genera la resistencia bacteriana en los enfermos y es la única manera de reducir los riesgos a la salud de la población. En A Su Salud queremos hacer conciencia. No automedicarse es hacer medicina preventiva, ya que toda automedicación puede traer algún tipo de consecuencias, pues se ha comprobado el incremento de afecciones tanto en el páncreas como en el hígado. Por el ejercicio de esta práctica, debemos asistir a consulta para que un profesional de la salud nos recete el medicamento. Una farmacoterapia apropiada y seguir las indicaciones del médico favorece una atención sanitaria segura y económica. Informando a Su Salud, el programa de los especialistas. Lo que pasa que perdón, bueno, continuamos en A Su Salud. Estamos viendo esta cápsula de la automedicación. Bueno, la complicación que tiene el automedicarse y dentro de eso, pues la compra de lo que son los tratamientos o los antibióticos. Aquí la importancia pues de todo esto. Vamos a hacer la pausa comercial y vamos a regresar de inmediato con otro tema muy interesante. El tema es de el tratamiento para el dolor terrible, ese dolor que resulta insoportable a veces a los mismos tratamientos convencionales y se tienen que aplicar otras técnicas. Bueno, pues enseguida usted va a ser testigo de una operación que se realizó en el Hospital Chapalita, en la ciudad de Guadalajara, con el neurocirujano, el doctor Rubén Bravo Aguilar, neurocirujano. Él empleó esta cirugía, lo que es la cordotomía percutánea o radiofrecuencia para el dolor rebelde y crónico. Es muy interesante regresar de la pausa comercial. Antes permítanos ir a esta pausa y volvemos a Su Salud, el programa de los especialistas. La dulce azúcar. La sacarosa, conocida comúnmente como azúcar común, está formada de una molécula de glucosa y una de fructosa, lo que la convierte en un disacárido. Se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha. El azúcar es una importante fuente de calorías en la dieta alimenticia moderna, pero es frecuentemente asociado a calorías vacías debido a la completa ausencia de minerales y vitaminas. El consumo excesivo de azúcar pura puede ser muy peligrosa porque desajusta los delicados mecanismos de regulación del organismo. Al presentarse este desajuste, se favorece la gordura, que es el almacenamiento de azúcar en forma de grasa por la acción del hígado. Favorece también la diabetes y fatiga las células del páncreas. Algo muy importante, no satanicemos al azúcar. Lo que te engorda son el total de calorías que consumes al día, ya que es el exceso de calorías las que son convertidas en grasas, ya sea que provengan de los azúcares, las proteínas o las grasas mismas. La obesidad es una de las causas de la diabetes, pero no el consumir azúcar. En A Su Salud le ayudamos a moderar su consumo de azúcares invitándolo a consultar a su médico nutrólogo y siguiendo los siguientes consejos. Cuando seleccione sus alimentos debe fijarse tanto en el contenido calórico como en la nutrición que nos aportan. Evitar agregar azúcar en demasía a los alimentos. Evitar el exceso de alcohol. Use preferentemente miel o melaza. Como padres, evitemos darle a los dulces la connotación de premio o castigo, ya que de esta manera un niño bien portado será merecedor de mucha azúcar, lo que a la larga será perjudicial para su salud. Informando a Su Salud, el programa de los especialistas. www.asusalud.tv.
Bien, enseguida vamos a ver pues al doctor Rubén Bravo Aguilar, neurocirujano, en el hospital Chapalita, esta operación de cordotomía percutánea. Para ese dolor terrible, le mencionaba a usted, cuando es rebelde al tratamiento, bueno, pues aquí existen otras alternativas para tratarlos. El doctor Rubén Bravo Aguilar. La cordotomía percutánea o radiofrecuencia. El dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño real o potencial de los tejidos. El dolor tiene un gran impacto sobre la calidad de vida, dada su severidad, persistencia y grado de afectación. Puede resultar devastador para quien lo padece. La Clínica del Dolor es un servicio médico que se especializa en el diagnóstico y tratamiento del dolor crónico, originado por diversas causas o enfermedades. A continuación, conoceremos de una técnica utilizada desde 1912 para tratar el dolor crónico intenso y rebelde al tratamiento médico, con resultados satisfactorios, la cordotomía percutánea o radiofrecuencia, con el doctor Rubén Bravo Aguilar, neurocirujano. La señora Olivia Hernández Guardado presenta mucho dolor cervical, fundamentalmente del lado izquierdo. Esto está originado por una hernia de disco cervical y un osteofito cervical en el espacio 5-6, que podemos llegar a tener resultados extraordinarios. La paciente generalmente se recupera en un promedio aproximado de 24 horas y puede hacer una vida prácticamente normal. ¿Cuál es su principal síntoma, su principal molestia? Es dolor, ardor y sobre todo que estoy perdiendo fuerza en mi brazo. ¿Desde cuándo le pasa esto? Tengo como 6 meses aproximadamente, he ido aumentando el dolor. Bien. Entonces tenemos que en el espacio correspondiente a la vértebra 5 y a la vértebra 6, que es el espacio intervertebral 5-6, está la protrusión discal, está la compresión radicular, y ese es el espacio que vamos a tratar. Vamos a introducir unas agujas que a su vez tienen un electrodo que se coloca dentro de ella para hacer una nucleotomía, para que se reduzca el espacio, para que se reduzca el disco y entonces deje de hacer esta compresión. Me habían dado rehabilitación hace como 3 o 4 años con el problema, ya me habían dicho que lo tenía, pero era leve. Me dieron rehabilitación durante mes y medio. Mejoré un poquito, pero no se me quitó. ¿Pero qué fue lo que le causó el dolor? O sea, ¿cómo inició? ¿A raíz de un accidente, un golpe o apareció repentinamente? No lo sé. Yo siento que apareció repentinamente porque de golpes o un accidente, pues no. Yo que me acuerdo no he tenido ninguno. De esto mismo, incluso me habían dicho que me tenía que operar, pero nunca ese es el caso, pero ya esta vez ya no podía soportar como estaban los síntomas. ¿Qué sentía? Entumecimiento de mi brazo, dolor y ardor y frío a la vez. Y sin poderme voltear de hecho ni siquiera en la cama, dormir de este lado no puedo. Lo que me orilla pues a tomar la decisión de operarme es que estoy perdiendo fuerza en mi brazo y el cuello me molesta mucho y he tenido inflamación, yo creo, del mismo nervio. Insoportable, insoportable. ¿Había probado algunos otros tratamientos? Me habían dado rehabilitación hace como 3 o 4 años con el problema, ya me habían dicho que lo tenía, pero era leve. Me dieron rehabilitación durante mes y medio. Mejoré un poquito, pero no se me quitó. ¿Ya terminó, doctor? Hemos terminado este evento de la columna cervical de este paciente. En un momento más haremos una prueba para ver en qué condiciones quedó la paciente y que ella nos identifique si sigue teniendo el dolor que tenía anteriormente. ¿Cómo se siente, señora? Hola. Excelente. ¿Sí? Excelente. ¿Ya no hay dolor? No, nada. Nada de dolor. No. ¿Antes le dolía, no podía hacer eso, de mover el brazo? No, tenía que tenerlo
prácticamente estirado. Siempre porque no lo podía tener pues, o sea, no agarraba una posición cómoda. Sí. Y ahorita no, ya pasó. ¿Ya pasó? ¿Ya no hay dolor? No. Qué bueno. Vamos a ver, a mover su brazo, a ver. ¿Te lo detengo? No, pues ya puedo voltear, son si acaso piquetitos, pero no, me dolían mucho. ¿Ya que le van a doler? No, pero ya no me duele nada. Perfecto. Ahorita se va a su cuarto y va a comer. Pues qué bueno. ¿En cuánto tiempo la da de alto, doctor? Ella la da de alta mañana por la mañana. Bueno, pues ahí está, es el doctor Rubén Bravo Aguilar y su teléfono, discúlpeme, usted no, ¿me lo puede pasar por favor a producción? El teléfono del doctor Rubén Bravo Aguilar está en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, sí, aquí lo tengo. Está en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, le voy a dar el teléfono para que usted pueda ponerse en contacto con el doctor Rubén Bravo Aguilar, neurocirujano. El teléfono aquí lo tengo, le voy a dar el celular, que es 333-841, aquí lo veo en pantalla, 333-841-8579 o el 3817-8084. Es el teléfono en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el doctor Rubén Bravo Aguilar, neurocirujano, bueno, que hizo esta intervención, que lo vamos a invitar a la ciudad de Colima, pues para, hay por supuesto inquietudes y dudas en muchos aspectos, y sobre todo inquietudes. Vamos a tratar de invitarlo para que usted pueda participar vía telefónica también y poder realizar alguna pregunta. Vamos a hacer la pausa comercial y vamos a regresar con el doctor Ismael Mariscal, que ya está con nosotros, director del Centro o Unidad de Rehabilitación aquí en Colima. Y bueno, vamos a estar hablando de lo que es el electrodiagnóstico O electromiografía. O la electromiografía, exactamente, electromiografía o miografía, ¿verdad? Entonces vamos a platicar todo esto al regresar de la pausa comercial con el doctor Ismael Mariscal, director de la Unidad de Rehabilitación Física, repito, aquí en Colima. Voy a la pausa, regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. El agua está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es un líquido vital que posee propiedades físicas y químicas benéficas para el organismo y es primordial para los procesos digestivos, absorción y distribución de nutrientes, ya que es el medio de transporte natural de sustancias alimenticias y elementos tóxicos. El hígado, los riñones, el sistema digestivo inmunológico y en general todo el organismo necesitan la cantidad suficiente de agua para poder cumplir satisfactoriamente sus procesos en condiciones normales y con un adecuado funcionamiento del riñón. Una persona pierde aproximadamente 1,5 litros de agua cada 24 horas. Hagamos medicina preventiva, bebiendo mínimo 1,5 litros de agua por día, ya que controla la temperatura corporal, ayuda a mantener los niveles de acidez y retarda los procesos de envejecimiento. Debemos además de tener cuidado en evitar la sobrehidratación, ya que el excesivo consumo de agua reduce los niveles de magnesio en el organismo, lo que afecta el cerebro. Conozca más en A Su Salud, el programa de los especialistas. www.asusalud.tv. Muy bien, continuamos en Su Salud, amigos de Colima, de la costa de Tecomán, Manzanillo, por acompañarnos. Bueno, pues es la verdad muy interesante, ¿no? De lo que se aprende, todos aprendemos día con día, la importancia que se tiene, pues, el hacer medicina oportuna. Enseguida el tema que vamos a tratar es la electromiografía o miografía con el doctor Ismael Mariscal. Él es fisioterapeuta, director de la Unidad de Rehabilitación Física aquí en Colima, y me da mucho gusto recibirlo en el estudio. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Joel, gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Ya nos mencionaba de estos métodos de diagnóstico y de la habilidad que se debe tener, ¿no?, para aplicar el diagnóstico para, pues, conocer la problemática del paciente. Sí, Joel, pues muchas gracias por la invitación y comentarte que pues hace 2 semanas platicábamos precisamente de este método diagnóstico que es el electrodiagnóstico o electromiografía, y hablábamos de las utilidades que tienen los problemas cervicales, los problemas de nervio periférico de miembros superiores, de plexo braquial y también de la utilidad en los problemas lumbares. Comentábamos pues de que cuando hay alguna protrusión discal que comprime la raíz nerviosa, pues esto genera molestias al paciente, le genera entumecimiento de la pierna, sensación de calambres, así como pérdida de fuerza y disminución del volumen muscular de los miembros inferiores. Y comentábamos
pues días anteriores, que sería conveniente cerrar el día de hoy con este apoyo diagnóstico, pero refiriéndonos a las extremidades inferiores, porque también en las extremidades inferiores pues tenemos toda una gama de nervios periféricos, desde el nervio ciático, que es uno de los más importantes y más gruesos en el cuerpo, que se forma a través de las raíces nerviosas de la lumbar 4, 5, de la sacra 1, 2 y 3, y a nivel de la zona glútea conforman lo que es el nervio ciático mayor. Posteriormente, en la cara posterior de la rodilla se divide y se cambia lo que es el ciático popliteo externo y ciático popliteo interno, y luego ya el ciático popliteo externo se transforma en lo que es el músculo cutáneo y tibial superficial, peroneo superficial, y el popliteo externo se transforma en lo que es el plantar interno y plantar externo. Entonces, toda esta trama de nervios periféricos son los que nos van a dar el funcionamiento de los miembros inferiores, desde lo que es mover la cadera, la rodilla, el tobillo, nos dan la sensibilidad en diferentes partes de las piernas según su representación. Y cuando hay algún problema, entonces uno de los cuales es el más común es la lesión del nervio ciático, a veces por alguna cuestión traumática, algún accidente, en algunas ocasiones por alguna secuela en una intervención quirúrgica muy grande, o a veces también cuando se aplica alguna inyección intramuscular en un sitio que no es el adecuado, o incluso a veces se puede aplicar en el sitio adecuado y el medicamento provoca una reacción química que genera daño al nervio ciático, y entonces el paciente va a presentar dolor en la pierna, debilidad en la pierna y sensaciones de entumecimiento. Entonces, un método para poder determinar de manera precisa el sitio de lesión y el grado de severidad de la lesión es precisamente el electrodiagnóstico o electromiografía. Aquí en el electrodiagnóstico se realizan una serie de estímulos eléctricos para poder determinar la velocidad de conducción de ese nervio y para poder determinar el tamaño o la amplitud de ese potencial, lo cual nos va a llevar a un diagnóstico preciso en el que se puede determinar si efectivamente existe un daño del nervio, en dónde está ese daño y qué tanta severidad tiene, porque hay tres tipos de daño neurológico, lo que nosotros llamamos la neuropraxia, que es solamente cuando se daña la capa periférica del nervio, que es la mielina. ¿Por accidente o por algún traumatismo, sí, por algún traumatismo o por alguna distensión o por alguna secuela en algún procedimiento quirúrgico mayor? Y entonces cuando se daña nada más la parte periférico-mielina, hablamos de un daño leve, que es la neuropraxia, que va a tener un periodo de recuperación de algunas semanas. Cuando ya es un daño un poco más importante, entonces determinamos lo que es la axonotmesis, y esta se divide en 3 niveles, y es cuando ya se involucra también la parte interna del nervio, que es el axón, y este problema se puede recuperar en el término de varios meses hasta un año. Y el más severo es lo que determinamos como como un daño muy severo completamente a lo que es el axón y lo que es la mielina. Y este ya daño a veces no se recupera, o a veces puede tardar más de un año en el proceso de recuperación. ¿Y esto es en base a este se llama neurotmesis, se me estaba escapando. Neurotmesis. Así es, entonces va de lo más leve: neuropraxia, axonotmesis y neurotmesis. Doctor, y todo, el tratamiento es que fisioterapia. Sí, cuando el daño es de lo que es neuropraxia o axonotmesis, se maneja el tratamiento rehabilitatorio. Cuando ya estamos hablando de una neurotmesis, entonces ya se tiene que regresar al paciente con su traumatólogo o con el cirujano plástico o con el neurocirujano para que ya se evalúe una reparación neurológica, porque ya el daño no va a ser posible que se recupere con un tratamiento conservador. El estudio de electromiografía también se utiliza, además de los nervios periféricos, cuando hay alguna alteración en lo que nosotros le llamamos la unión neuromuscular, y es en un padecimiento muy común que nosotros conocemos con el nombre de miastenia gravis. En la miastenia gravis lo que ocurre es que no hay una sustancia que recibe a otro componente, que es la acetilcolina, que es la que nos provoca que nosotros podamos tener contracciones musculares, y cuando no tenemos ese receptor, entonces el paciente presenta debilidad periódica e intermitente, y esto genera lo que es la enfermedad de la miastenia gravis. La electromiografía en la electromiografía se realiza un estudio que se llama prueba de Joly o de estimulación repetitiva, y en esta prueba nosotros determinamos si efectivamente existe un déficit de
del receptor de esta sustancia que es la acetilcolina y nos permite diagnosticar si el paciente está presentando una miastenia gravis. Bueno, pues como estamos viendo, existe el diagnóstico, ¿no, doctor? Para cada problema, el asunto aquí es llegar oportunamente y hacer un diagnóstico adecuado, por supuesto, para encontrar el tratamiento. ¿Y en qué consiste todo el programa, doctor, rehabilitatorio? Bueno, pues depende ya del problema. Si nosotros hablamos de un problema neuropático, de alguna lesión de nervio periférico, nosotros utilizamos desde lo que es el calor para favorecer el proceso de antiinflamación, el masaje, estímulos eléctricos cuando hay parálisis de ese nervio, que nos permitan tener una contracción muscular y que nos permiten mantener el trofismo, el volumen adecuado y la fuerza de ese músculo mientras ese nervio se va recuperando. Hay otra patología en la cual también se puede utilizar el estudio de electromiografía y son las distrofias musculares. Las distrofias musculares que se pueden presentar en adultos, en niños y en diferentes partes del cuerpo. Hay distrofias, por ejemplo, en la cara que afectan la cara y parte de lo que es la escápula o el área del hombro, que es la distrofia facio-escápulo-humeral. También hay otra que se llama de la cintura pélvica o escapular, que afecta el área de los hombros y el área de las caderas y consiste en que el paciente está perdiendo volumen muscular debido a una alteración proteica en lo que es la estructura celular. Y las otras más conocidas, que son la distrofia de Duchenne, que esta se presenta en los niños y que es un problema muy grave, y la otra que se presenta también en la etapa juvenil. Entonces, el estudio de electromiografía nos sirve para determinar si efectivamente este paciente está cursando con un problema de distrofia, y esto obviamente al médico tratante le es de mucha ayuda para determinar un diagnóstico más certero y para poder iniciar el tratamiento correspondiente. Muy bien, doctor. Pues aquí está la información del doctor Ismael Mariscal, este tema, bueno, en donde se emplean los diagnósticos, todos estos métodos para ofrecer desde luego el tratamiento adecuado. El doctor Ismael Mariscal, que está en la unidad de rehabilitación física aquí en Colima, con nuevas instalaciones para quienes nos están viendo por primera vez en el programa de A Su Salud. Amigos, bueno, el doctor Ismael Mariscal, ¿cuánto tiene ya en esta clínica, doctor, en estas nuevas instalaciones? Tenemos ya 8 meses. 8 meses, sí. ¿Y qué tal? Poco a poco ya la gente lo identificó de inmediato, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente nosotros ya tenemos más de 20 años en el ejercicio de la rehabilitación, de manera que pues la gente nos favorece con su confianza para nosotros poder también hacer un esfuerzo en atenderlos lo mejor posible y tratar de reintegrarlos a sus actividades laborales, sociales y hogareñas en las mejores condiciones posibles. Pues la clínica, la verdad, es muy amplia, usted la está viendo aquí, y bueno, con todos los aparatos o aparatología de última generación que, bueno, usted debe acercarse para cualquiera de su complicación en salud y de necesidad rehabilitatoria que requiera. Le vamos a invitar para que ustedes se comuniquen al teléfono que ve en pantalla, 01312-314-4633. Es el teléfono del doctor Ismael Mariscal para que haga una cita, 314-4633. Doctor, lo voy a comprometer con un tema que es muy común, el ciático, pues cómo tratarlo y sobre todo cuando se confunde, ¿no? Porque muchas veces en el caballero o en las personas cuando usan alguna postura inadecuada viene ese dolor, o cuando se usan algunas carteras, por ejemplo, vienen esas complicaciones, y usted seguramente tiene el método, el tratamiento para ayudar al paciente, ¿no? ¿Cómo no, Joel? Próximamente, en 15 días, doctor. En 15 días. El doctor Ismael sale mucho y en sus múltiples actividades, de modo que ya lo comprometido, doctor. Muy bien. Pues, para este tema con mucho gusto del ciático. Muchísimas gracias, doctor Ismael Mariscal. Al contrario. Es el doctor Ismael Mariscal, para que ustedes pues se pongan en contacto con él a través de estos teléfonos. La nueva dirección, si nos recuerda, la colonia es Residencial Esmeralda, y el domicilio es Emilio Brun, número 186, y el teléfono es el 31-446-33. En Residencial Esmeralda, Emilio Brun, para que usted pues lo ubique. Vamos a la pausa comercial, nos vamos a despedir, amigos, estamos llegando a esta parte final. Invito a todos ustedes para que vean los programas de A Su Salud pasados.
Hemos tenido temas muy interesantes con el doctor Ismael Mariscal. Usted puede meterse en www.asusalud.tv y de esta manera buscar los programas de Colima. Usted ve los avances, ahí aparecerán varios del doctor Ismael Mariscal para que los pueda seguir. Lo mismo del doctor Luis Beas, del doctor Luis Mesa, de la doctora Jennifer Sandoval, nutrióloga, en fin, hay diversos temas tan interesantes de oncología, con especialistas, desde luego con el doctor Juvenal del Centro Hospitalario Unión, y así una gran cantidad de temas. De verdad le invito para que nos acompañe, lo mismo con los programas de Guadalajara. En este mismo sitio usted encontrará tanto los programas de Guadalajara como los de Colima. www.asusalud.tv. Puede dejar sus comentarios, preguntas para los médicos. Ellos contestarán, por supuesto, a muchas de sus inquietudes. Aquí encontrará toda esta información. Gracias, Quique. Gracias en Máster a Memo, a Sergio, a todo el equipo. Muchísimas gracias, David. Y llegamos a la parte final. Yo le invito para que nos vea todos los sábados en vivo de 11 a 12. De 11 a 12 todos los sábados, con 3 retransmisiones, ¿verdad, señor productor? Memo Flores. Con varias reproducciones, efectivamente usted nos verá en varias retransmisiones en esta misma frecuencia. Y el programa de Guadalajara usted lo ve los martes a las 5 en punto, en retransmisión, en varios horarios también. Hoy, por cierto, a las 3 de la tarde nos podrá ver en A Su Salud el programa de los especialistas de Guadalajara. Vamos a la pausa, llegamos a la parte final. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado. La sal, cuya fórmula química se compone de 2 átomos de sodio y 3 de cloro, son elementos que por sí solos son mortales para el hombre. Pero combinados por la naturaleza, forman ese maravilloso ingrediente tan preciado por la humanidad llamado sal. El consumo de sal debe ser solo 2 gramos promedio por día. Sin embargo, en México, el consumo diario es de 9 gramos en los hombres y 7 en las mujeres, cantidades estimadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como nocivas para la salud, ya que el consumo excesivo de sal, aunado a factores como la edad, ingesta de grasas y la falta de actividad física, incrementan el riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y obesidad. Hagamos medicina preventiva, consumiendo con moderación embutidos o carnes frías, pastas instantáneas, frituras, quesos y platillos preparados, ya que el 50% de los alimentos industrializados contienen altos niveles de sal. Conozca más en A Su Salud, el programa de los especialistas. www.asusalud.tv.